doble al mes siguiente. Bien, nos metemos en economía, así que la vamos a sumar a la doctora Mercedes de Alessandro. Vemos un poquito esto de la... O si no, que se siente directamente, no que entre... Bueno, vamos a ver un poco las repercusiones en precios de lo que fue esta apertura total que se está dando en la economía. Precios, por supuesto, un desastre. Esto no está ni planeado ni nada, porque yo justo pasaba y quise... No es actriz. Exacto, quise expresarme, los vecinos de acá me conocen. ¿Cuánto hace que vive en este barrio? Y ya va a ser más de 15 años. Recién vino de la panadería. Bueno, en la panadería compré hoy medio de pan, lo pagué casi 1.000 pesos. ¿Rosca de Reyes? No, imposible, imposible. Verdulería gasté 3.400. No traje casi nada. Así que bueno, esperemos que esto vaya cambiando y sobre todo el tema comida. Todo terrible. Es un afano todos los días. Entonces, ¿Jubilado? gracias a Dios hoy tengo otros recursos. Si no, no podría. ¿Qué es lo que más le preocupa de todo lo que está No pasando? me voy a gastar 20.000 pesos acá recién en dos cosas. Afano. Todo. Esto no puede durar 90 días ni en pedo. Yo no sé quién lo votó a esta gente todavía, no lo puedo creer. Me vuelvo loco todos los días, la verdad que me vuelvo loco todos los días, pero lo votaron. Yo no lo voté seguro. Sí, preguntas más, o sea, la realidad es que estás más al tanto de eso. Disculpa. ¿Cómo ve la situación? Ya te dijo, la situación económica. No, complicada, la realidad es que sí. ¿Tienes trabajo? Sí, por suerte sí, pero bueno, la verdad que mi rubro, trabajo en cine y está bastante desestabilizado. ¿Sos actriz o trabajás en una distribuidora? Productora. Sí. ¿Y les preocupa, por ejemplo, lo que se habla del tema de la cultura, el cierre del Fondo Nacional de las Artes, el Inca? Sí, la verdad que estamos muy preocupados, estamos intentando que se reconsidere, la verdad es esa. Bien, ahí está, se suma Mechi de Alessandro. Bueno, Mechi, ya nos estábamos metiendo en economía. Quiero pelotear un poco esa parte con vos, pero estábamos recién, primero la macro. ¿Qué cuestiones estructurales se vienen a discutir en este verano? Ni siquiera en toda la presidencia Milei. No, en este verano, o sea, ya estamos a menos de, bueno, casi un mes de la presidencia Milei. En 2 días se cumple un mes. Y ya tenemos los primeros datos, las primeras señales que podemos atribuirle a algunas de las medidas de él. Se espera para estos días que la inflación esté rondando los 30 puntos. Él hizo estas declaraciones el domingo cuando se bajaba del avión de la Antártida, diciendo que si nos daba 30 había que levantarlo en andas a Caputo, ¿no? Que era un numerazo, porque todos esperaban más. Que es una estrategia que viene usando desde el día de su asunción, ¿no? Decir números escalofriantes para que después uno se conforme con números tremendos. Bueno, acá tengo un experto en el mercado laboral también, ¿no? En el mundo del trabajo. Sabemos que un 30% de inflación, que es el número que está en las cabezas de todo el mundo, puede ser un poco más, un poco menos, para estos días, con los salarios congelados en todos lados, no solamente los trabajadores formales, sino también los trabajadores informales, las jubilaciones que también han perdido poder adquisitivo, todo lo que está atado a las jubilaciones, la asignación universal por hijo, no sé, todo el potenciar trabajo, etcétera, estamos viendo una transferencia de recursos brutales, de ingresos brutales de los sectores trabajadores hacia la casta, ¿no? Lo que nos esperábamos que fuera totalmente al revés. Entonces, eso por un lado, ¿no? Ya estamos viendo una amplificación de las brechas de desigualdad, ya estamos viendo un mayor empobrecimiento. Muchos seguidores de Milei te dicen, bueno, pero eso venías arrastrando del gobierno anterior. Seguro que sí, porque veníamos con indicadores muy malos de inflación, pero lo cierto es que la primera medida que toma Caputo, ese día que graba 10 veces el mensaje a la gente, es una devaluación, y esa devaluación se traslada a los precios, y si no subió más todavía el nivel de precios en estos días, es por la caída del consumo, que también tuvimos ayer domingo, se publicó un índice que es chiquitito, que habla de las ventas minoristas, que lo publica CAME, que no es una consultora del Che Guevara ni nada por el estilo, ¿no? CAME es un think tank bueno, es la Cámara de Mediana y Pequeña Empresa, pero digo, el equipo que hace estos estudios trabaja para el empresariado PYME y muestra una caída de las ventas en los primeros días de enero de alrededor del 13%. Ese 13% es
4 veces más lo que cayó en todo el año pasado, es decir, en todo el 2013. Y a mí lo que más me llamó la atención es que el mismo informe dice por momentos, bueno, pero se puede atribuir la caída del consumo que gente que adelantó compras en noviembre porque se veía venir algún problema y no sé cuánto. Y otros que dicen, no, bueno, pero diciembre es un buen mes porque vienen las fiestas, viene Navidad, entonces todo el mundo está en los aguinaldos, se gasta los últimos cartuchos que tiene. Pero los dos rubros que vemos que cayeron en este índice, que a mí me llama la atención y creo que a todos nos van a llamar la atención, es alimentos y farmacia. Alimentos cayó 19,8 y farmacia 19. Los dos sectores que son, digamos, de un consumo para las familias prioritarios. Insustituible. ¿no? Insustituible, ahí, no son regalos de Navidad, quiero decir. No es que adelantaste la compra de los juguetes, de un cuadernito, algún regalito, no. O sea, esto es comida y medicamentos. Ahí te quiero preguntar a vos, Mechi, y abrirlo obviamente a discutirlo, que vos pensaste ahí el IFE en un momento de obviamente, crisis, empezaba la pandemia. Entonces empezabas a ver con los datos que tenían quiénes son los primeros que sufren en un momento así. En una caída importante del poder adquisitivo como se está dando en este verano, en esta primera estocada del Plan Milei, ¿quiénes son los que realmente van a sufrir? No digo en términos generales, obviamente, los trabajadores, eso, pero ¿dónde están esos, vos me dirás, esas industrias que quedan muy atrasadas? No sé, ¿quiénes son los que realmente la van a padecer? El núcleo que más va a padecer esto son los hogares que están a cargo de mujeres con niños y niñas pequeños que tienen el mayor problema de ingresos, que hoy tienen la asignación universal por hijo, que se le ha dado un refuerzo a la asignación universal por hijo, pero que igual ese refuerzo ha quedado muy por detrás del aumento de precios y además cuya canasta de consumo está orientada a la comida, a la alimentación, a la alimentación, a la vivienda, a vestimenta, transporte, todos sectores que vemos unos aumentos muy fuertes. Entonces, digamos, ese universo es el más empobrecido, es el núcleo de la pobreza, trabajadores informales también, personas que hacen changas, bueno, se habla mucho de la economía popular, ¿no? Hay sectores de la economía popular que, bueno, que cuando baja el poder adquisitivo de la clase media también ven perdida su posibilidad de vender algo en la calle, de poder ir a hacer alguna reparación. Las trabajadoras de casas particulares, las empleadas domésticas, una de las primeras cosas que recorta la clase media cuando no tiene los ingresos suficientes es la cantidad de veces que viene la señora que ayuda en la casa, ¿no? Sí. Hay mucho de esto de lo que más va a sufrir es la clase media, en realidad no. La clase baja, la que más sufre. Ahora quiero que vayamos al tema CGT porque empieza a discutirse también mucho, o empieza una discusión de temas salarios, pero ¿de dónde salen después? Si están estos sectores, son los que más van a sufrir al principio. ¿Qué nuevas dirigencias? ¿Qué nuevos dirigentes o nuevas voces? ¿Qué es lo que empieza a pasar en política? En esto que charlábamos recién, de que muchos no hablan o se esconden. Primero me cuesta mucho hablar de los que sufren en tercera persona. Obviamente que hay mucha gente que va a sufrir muchísimo más de lo que sufro yo, pero digamos, todos estamos haciendo reorganizaciones de nuestros gastos familiares. Y todos tenemos gente cercana. O sea, mi vieja, si no la ayudo yo, ¿entendés? Con los remedios, es imposible. Yo, no sé, entiendo que hay un sector de la política que vive aislada y que no se da cuenta que cuando vos devaluás 120% la gente tiene que elegir qué remedio tomar. A mí no me sorprende. Yo sabía que esto iba a pasar. Lamentablemente tengo que decirte, obviamente lo advertimos en la campaña, pero tampoco, como te decía recién, nos vamos a poner a profesorear. Ahora creo que lo que hay que hacer es acompañar a todo el mundo y los que estamos en política tenemos la obligación de tener muy presente el sufrimiento de todos los sectores populares. Creo que solamente los que no van a sufrir son los que tienen ingresos fijos en dólares o que tienen la posibilidad de modificar sus ingresos a partir de cómo evoluciona el tipo de cambio, ¿viste? Los sectores exportadores o algún sector vinculado indirectamente a ese sector de la economía. Pero después de todo lo que tenemos ingresos fijos, los que tenemos ingresos en pesos, ni hablar los trabajadores informales y los que van a perder el laburo, que es lo que más me preocupa, la van a sentir en la piel, la vamos a sentir en la piel, de distinta manera, pero la vamos a sentir todo porque la sociedad donde el que tenés al lado no puede morfar, por más que vos tengas para morfar, es una sociedad de mierda donde vos no podés sentirte feliz. Es muy difícil sentirte bien si el que tenés al lado... No, obvio, pero sí empieza esta lectura de
Lo veíamos. ¿Qué pasa con la clase media? ¿Qué pasa con la clase media? Te tocan la prepaga, es un problema enorme, ¿no? 70% va a acumular en los próximos 2 meses. Te tocan el colegio de los pibes, es un problema enorme. Te tocaron la nafta, es un problema enorme. Te tocan los seguros, es un problema enorme. Los salarios están quietos y bueno, son los que van a ver más rápido la necesidad de tener que hacer ajustes sobre los servicios que dan el confort en la vida en las ciudades. Los intereses de la tarjeta de crédito. Entonces, todo el está sistema pasando financiero. eso. Ahora, mi preocupación, ¿sabes cuál es? Vos decías, bueno, ¿cómo surge una alternativa a esto? Yo creo que acá hay 2 debates. Hay un debate de contención y de acompañamiento y hay un debate de corte intelectual. O sea, me parece que hay un problema con la izquierda o la izquierda democrática. La izquierda, cada vez que me meto en este terreno sé que es difícil porque compañeros dicen, no, la izquierda no existe más. Para mí sí, hay como... Las ideas se siguen organizando en 2 campos, ¿no? Con un centro, pero hay una izquierda, una derecha, un centro izquierda, un centro derecha. Y creo que la iniciativa política que ha tomado la derecha en la Argentina y en el mundo llevó la discusión muy a la derecha al punto tal que la centroizquierda o la izquierda democrática no encuentra argumento ni línea para poder conectar con la sociedad, más que describirle lo que la sociedad ya está viviendo. Uy, mirá, está pasando esto, está pasando lo otro. Sí, en eso que decía Leandro, a mí me parece que es interesante lo que dice, porque nosotros acá estamos describiendo, ¿no? Te van a tocar la prepaga, todas cosas que la gente ya sabe. Ahora, pensando, ¿no? En esto que veníamos charlando, yo creo que lo que también nos trabajaron en la cabeza es que es el único plan. Claro. Pareciera que es la única alternativa, ¿no? Hay que hacer esto porque Milei lo dijo en todas sus alocuciones. Si no me dejan hacer esto, volamos por el aire, vamos a una crisis de magnitudes bíblicas, viene una catástrofe, una hiper, etcétera. Y la verdad que no, Lo que tenemos es que nos ha costado construir esas alternativas políticamente, llevarlas adelante, pero si miramos para el costadito, un poquito arriba en el mapa, tenés a Lula que acaba de promulgar un impuesto a los ultra ricos con el que va a recaudar 6.000 millones de dólares. Nosotros tuvimos un impuesto a las grandes fortunas, se votó en el Congreso de la Nación, Leandro participó de eso también. Tuvimos el ingreso familiar de emergencia, como decías, que es una forma de también contener el efecto de una crisis en los sectores más vulnerables y más postergados. Se podría también pensar en un montón de regímenes impositivos para mejorar la recaudación y hacerla más progresiva en vez de estar recortando el gasto como propone el gobierno de Javier Milei. Entonces digo, y esto por decir 2, 3 cosas, se habla de los regímenes de promoción industrial y no se está discutiendo Tierra del Fuego, se habla de la casta. Y yo me pregunto, ¿qué casta se vio afectada por ahora con respecto a esto? La casta de los supermercadistas y los distribuidores de alimentos, que la levantaron en pala desde que empezó la pandemia hasta ahora, mientras la gente se moría de hambre y las ollas populares estaban ahí tratando de hacer rendir 2 paquetitos de fideos. Estos tipos la levantaron en pala. Hoy tienen en los DNU también aumento de precios, todas cosas que los benefician. Las telecomunicaciones lo mismo. En el mundo se está discutiendo un impuesto del 15% para las telecomunicaciones y acá se está regulando para que Elon Musk, que lo felicita a Milei día por medio en Twitter o se tiran flores, se quede con nuestra industria satelital. Tenemos las farmacéuticas que hoy le estamos desregulando todos los precios. Digo, hay sectores que ganaron muchísimo dinero, que ganan mucho dinero, que van a seguir ganando dinero, que son parte de esta casta y que se está llevando todo ese beneficio que los demás están sufriendo con estos arreglos que decía Leandro, de estar toquando un poquito el centavo y ayudando a mamá, papá, a quien sea. Ahora, perdón, yo quería retomar una cosa que decía Darío recién. Bueno, cómo se ponen al frente las dirigencias opositoras o cómo se reestructura la oposición. Y hace un ratito me decías, bueno, vamos a hablar más tarde sobre CGT. Yo querría marcar como un episodio histórico, o por lo menos un signo distintivo de época, que estoy tratando de hacer memoria rápidamente. Por primera vez, te diría, en mucho tiempo desde el retorno de la democracia, hoy la bandera la está tomando la CGT, que no había sucedido durante el gobierno de Alberto, que no había sucedido durante el gobierno de Mauricio Macri, que solo ocasionalmente y de manera episódica sucedió durante los gobiernos de Carlos Menem. Me parece que hay un signo distintivo, por lo menos en estos primeros días de Javier Milei. Uno podrá decir, fue producto de la torpeza propia de Milei de no tender un puente, fue producto de un despertar del sindicalismo más tradicional de la Argentina que no nos tenía acostumbrados a este tipo de reacciones. Una reacción que a muchos nos sorprendió de terminar un paro de actividades a los 44 días
de gestión de Javier Milei. Una segunda movilización que será seguramente mucho más masiva ese mismo día, el 24 de enero, al Congreso de la Nación, luego de la que hicieron días atrás a tribunales. La multitud de presentaciones judiciales, es decir, hay un escalonamiento de acciones que yo honestamente no había visto en muchísimo tiempo de parte del sindicalismo. Ahora, así como te digo que percibo una vocación de ejercicio del poder como oposición de parte de la CGT, lo que no percibo es la construcción a partir de ese ejercicio de un nuevo liderazgo. Es decir, me resulta muy difícil ver que de esta CGT surja el liderazgo que en 2025 vaya a dar un batacazo en las elecciones o que en 2027 pueda alumbrar un nuevo candidato presidencial. Pero insisto, me parece que es un fenómeno muy llamativo porque muy circunstancialmente y por primera vez en muchos años se pone el sindicalismo más tradicional a la vanguardia de la política. No tendría por qué ser el rol de la CGT, digamos. No, pero digo, en general, cuando vos no... a ver, hay una norma, no quiero hablar de normas de la política delante de Leandro, que sabe muchísimo más, pero se supone que los espacios que no llena uno, los llena otro. Y si hay un momento donde hoy la política no está ofreciendo ese tipo de respuesta, aparece este sector al que nadie tenía en planes, Pasan varias cosas. Es la primera vez en la historia que quieren aplicar una reforma laboral por decreto, ¿no? Y que van tan a fondo con una política económica que destruye el empleo. En segundo lugar, los liderazgos son importantes, pero de ninguna manera es lo que determina un proceso histórico, de ninguna manera. Yo creo que es un grave error suponer que un liderazgo de corte mesiánico como el de Milei se le puede contraponer la aparición de un nuevo tipo de liderazgo mesiánico, pero de signo ideológico inverso. Los procesos históricos que llevan a finales felices son los procesos colectivos. Y en esos procesos colectivos surgen liderazgos en las luchas. Y eso no es de la mañana a la noche. Nosotros estamos mal acostumbrados. Vimos el surgimiento de una referencia pública en los medios de comunicación, en las redes, en 2 años, y pensamos, Lula, que lo ponemos como ejemplo, que debe ser seguramente el líder latinoamericano más importante y más prestigioso que tenemos vivo hoy, digamos, con poder. Bueno, es un tipo que perdió 4 elecciones. Pero los mejores liderazgos políticos que alumbró la Argentina en los últimos años no fueron producto de construcciones colectivas. A ver, por Ni ejemplo. Néstor Kirchner fue producto de una construcción colectiva, Néstor Kirchner fue una construcción de palacio. Es decir, después salió mejor para las grandes mayorías, sin lugar a dudas, creo que los números están a la vista. No, Néstor Kirchner fue Pero presidente. Néstor Kirchner es una construcción del palacio. No. Néstor Kirchner fue presidente como consecuencia de la rosca del peronismo. Claro. Sin lugar a duda. Pero el liderazgo de Néstor Kirchner de ninguna manera se dio solamente en términos personales. Si hay algo que se dedicaba a hacer el tipo, yo no tuve la suerte de conocerlo, pero tengo la suerte de ser muy amigo de alguno de sus amigos, era dedicarse a hablar y a juntar, a rosquear con todo el mundo, pero lo digo como algo positivo. O sea, el tipo hablaba con todos los intendentes, con todos los diputados. A mí me contaba el Cuervo Larroque. Eso no es la calle, sigue siendo el palacio. A mí me contaba el Cuervo Larroque, por ejemplo, en su momento, que el tipo se ocupaba, y Heller me contaba lo mismo que le pedía del otro lado, de formar a los pibes. Había una concepción del movimiento social, cultural, y creo que, de hecho, se pudo construir una organización juvenil muy importante como la Cámpora, digamos, que fue producto, entre otras cosas, de una concepción de la política en términos gregarios y colectivos. Y la bronca del tipo, del tipo, en más de una oportunidad, era que justamente no pasaba lo que él se hubiese imaginado que tendría que haber pasado, que era que los cuestionamientos a él vengan desde su propia organización por izquierda, desde el sector juvenil. Sí. O sea, esto se planteó. Entonces, ningún proceso histórico se construye con los líderes son siempre la consecuencia de un proceso que va de abajo hacia arriba y que son profundos. Por eso, Lean, les preguntaba, ¿dónde está apretando el zapato más? Porque es ahí donde van a salir, está bien, se fueron a Kirchner, ¿no? Un liderazgo muy grande, pero sí dirigencias que sean las próximas en discutir qué es lo que viene o al menos en defender. Pero lo que pasa es que también estamos frente a un fenómeno que es raro, que es la disolución de la sociedad. Acá no está en crisis solamente el Estado. Decís, ¿no? A ver, el hiperindividualismo conlleva a que es como una lógica cada vez más de segmentos, ¿no? El concepto de pueblo, que es un concepto que yo creo que sigue estando vigente, pero hay que construirlo. No es que se da por definición. Igual Acá ahí yo pensaba... Cierro con esto. Ojo, que tal vez nos va a tocar transitar un periodo histórico donde no exista ni un único movimiento de masa, ni un punto único de aglutinación, sino lo que tengamos que construir sea una suerte de cooperativa donde haya distintos liderazgos y distintas formas. A ver, hay liderazgos políticos que tienen
predicamentos sobre los sectores populares, hay otros que tienen sobre sectores medios. La Argentina es un país que tiene distintas diversidades. No es lo mismo la realidad que vive la gente del campo o la gente, viste, de los pueblos agropecuarios que la realidad que vivimos acá. Entonces, ojo que eso, de alguna manera, nos pone a los que creemos en la política popular frente a una disyuntiva, que es la de tener que articular colectivamente con liderazgos de distintas intensidades y con procesos históricos que van a reclamar que la gente sea la protagonista y no que le vengan a decir de arriba qué es lo que tiene que resolver, un modelo de construcción distinto propio de una nueva realidad que es completamente diferente. Sí, Mechi, ¿cuál es tu visión de esto? Porque lo charlamos mucho, el tema de las dirigencias, liderazgos. Sí, yo creo que hay una crisis, o sea, la crisis de liderazgo se mostró en estas elecciones, una gran crisis de liderazgo político, toda la interna cielo abierto que tuvimos entre Cristina, que nos hablaba con Alberto, la aparición después de Massa queriendo condensar una figura dentro del peronismo, creo que eso mostró que hay una crisis de liderazgo político, eso, pasamos de etapa, ¿no? Y hoy estamos con una orfandad tremenda. Hoy todo el mundo se siente huérfano, ¿no? ¿Quién va a bajar línea? ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo creo que no hay que seguir buscando eso, que hay que empezar a construir esas líneas y hay que empezar a construir esas referencias, etcétera. Pero pensaba, cuando Leandro estaba hablando, pensaba, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo, con el gobierno de Donald Trump, ¿cómo empieza la transformación, el cambio? Bueno, empieza también con un montón de sectores que se expresan. Uno de los temas que pasó, que nadie se esperaba, por ejemplo, era cuando se deroga el fallo Roe versus Wade del aborto legal, que empieza a surgir un feminismo y todo el Partido Demócrata se apalanca sobre eso y dan vuelta las elecciones de medio término discutiendo el aborto legal en cada uno de los estados. No digo que acá vaya a ser ese fenómeno o algo así, pero digo, nadie se esperaba que sea eso lo que empieza a transformar el debate político en Estados Unidos. Yo creo que acá tenemos muchos sectores que tienen muchas cosas. Está la bandera del ambientalismo, está la juventud. Hoy vimos que vota Milei, gran parte de la juventud, pero hay otra gran parte de la juventud que no fue tomada en cuenta en ninguna etapa de la campaña. En ninguna etapa de la campaña se trabajó con la juventud, se les fue a hablar, se les fue a proponer algo. Yo no recuerdo política pública que se haya inaugurado para la juventud durante nuestro gobierno, ¿no? Lo digo en primera persona, porque Progresar venía de antes, porque Conectar Igualdad venía de antes, porque todas las políticas para la juventud venían de antes. No hubo nada que se le ofrezca a esto. Una juventud que estuvo muy golpeada por la pandemia, por el encierro, por un montón de cosas que no pudo hacer y además porque es, en términos laborales, la más precarizada, la más pobre, la que está pedaleando en Rappi o dándose vuelta en Uber y que además tiene otra forma de pensar el trabajo. ¿Qué le ofrecemos en trabajo nosotros a ellos? Una oficina 8 horas. Ni vos, ni yo, ninguno de nosotros quiere trabajar 8 horas en una oficina. El mundo del trabajo cambió y cuando hablamos de esto, muchas partes, la dirigencia tradicional nos dice gobernar es crear trabajo. Pero no nos cuestionamos qué es el trabajo hoy en el siglo XXI. ¿Qué es lo que vamos a pensar y qué vamos a ofrecer de Sí, sobre todo porque hubo una ¿no? recreación del mercado laboral por parte de sus protagonistas. Es decir, muchos de esos trabajadores que quizás erróneamente uno podría creer que se asumen como dueños de su propia vida, pero también con justificación, porque si el mercado laboral no les ofrecía y hoy pedaleando llegan a fin de mes, bueno, eso también hay que contemplarlo. La explosión del mercado de trabajo también hace referencia a esto que le estamos planteando, estoy descubriendo la pólvora, digamos, que vivimos una sociedad mucho más individualista y fragmentada. Entonces, a ver, ojo que el modelo sindical tradicional está absolutamente en crisis porque se está viendo un fenómeno que tenemos que tomar nota, que es la proletarización de la derecha. La aparición del trabajador informal, que no se siente representado por ningún sindicato, básicamente porque no siente que tenga que compartir nada con nadie. Primer punto. Y segundo punto, compañeros, a todos los que están en casa viendo, que me están escribiendo. No hay que ser tan ansioso. Yo sé que es un garrón la sensación de sentir que este tipo está rompiendo todo, avanza sobre lo irreparable. Cuando ves lo de la ley de bosque, la ley de glaciares, la ley de tierra, decís, este tipo está tocando cosas que son irreparables. ¿Me entendés? Que haces un desmonte en un lugar donde no corresponde, es irreparable. Armás una mina al lado de un glaciar, es irreparable. Permitís que... Bueno, vendés YPF, vendés... Es irreparable, irreparable. Ahora, dicho lo cual, y les pido a todos que no perdamos el eje, porque en una sociedad como la nuestra, el que se enoja pierde y el que se apura demasiado también puede perder. Esto no es para lento, no es para débiles, pero tampoco es para ansioso. No podemos estar todo el tiempo... Nos lleva un mes este hombre. Y estamos todos viendo, ¿y quién es el próximo líder? Si yo te hubiese dicho en el año 2002 que Néstor Kirchner iba a ser presidente de la República, me prendía la máquina de la risa. Pasa, ¿entendés? Entonces, porque si no hay una cosa de ansiedad, todo el tiempo acumulando la ansiedad, ¿quién va a ser? Tranquilo, compañero, lo que tenemos que tener es los pies sobre la tierra
y la mente Pero lúcida. para ir cerrando, no creo que sea tanto por el tema del liderazgo o no, sí por dónde van a salir. Si es por el liderazgo también, si en el canal están todo el tiempo preguntando, hicieron un juego la vez pasada, a ver quién es el próximo líder, ponían las caras de todo. Y la gente en las redes también, ¿eh? Vos decías, por ahí no puedes pelear la ley de Bosques. Si te aprieta el zapato a vos, seas el sector que seas, realmente vas a salir a... Para mí el tema es más el proyecto. ¿Qué proyecto, qué proyectos, no? Puede ser uno, puede ser múltiple. ¿Hacia dónde vas? ¿Qué querés construir? Yo creo que hace rato no hay una propuesta de proyecto. Milei propuso algo que mucha gente compró. Sí. Para mí, espejitos de colores. Perdóname, y acá en la ciudad de Buenos Aires, nosotros hicimos una elección histórica, sacamos más de 32 puntos, casi 600.000 votos. Porque le propusimos a la gente un programa de gobierno. Nos estaba apurando Rodo, que nos hizo venir Rodo hinchó las pelotas para estar acá a las 11 y ahora dice que no tenemos que ir. Seguimos discutiendo afuera. Gracias a los tres por haberse quedado. Gracias a Rodo y a Leo, obviamente, y a todo el equipo de C5N por el laburo de hoy. Nos vemos la semana que viene.